Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de políticas educativas en América Latina y el Caribe. Nuestro grupo está conformado por Akemi Morales, Valery Conrado, Betsy Candama, Adriana Martínez y mi persona, Joely de la Peña. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sexto semestre en licenciatura en Educación Infantil. En este día consideramos 5 ejes que estaremos abordando en este podcast. Primera pregunta: ¿cuáles son los aspectos en común que tienen las políticas públicas en Colombia y las de otros países de América Latina y del Caribe? Las políticas públicas están constituidas por los proyectos que el Estado gestiona a través del gobierno y su administración. Esto para satisfacer las necesidades de la sociedad y deben estar en constancia con su proyecto social, que generalmente es la Constitución de la Nación. La educación es uno de los aspectos más relevantes y que se resaltan presentes como proyecto social expresado en la Constitución. Podríamos decir que la educación se ha convertido en uno de los proyectos que hacen parte de los estados latinoamericanos. Las políticas públicas de un estado determinado se corresponden con su proyecto social, el cual está plasmado en la Constitución de la Nación. En este caso, haciendo una comparación entre proyecto político contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2000, se define a la educación como un derecho humano y como un servicio público, según lo contenido en los artículos 102 y subsiguientes. Además, se señala que debe ser democrática, integral, gratuita hasta el pregrado universitario, permanente, obligatoria, plural, contextualizada, intercultural y bilingüe para los pueblos indígenas. Al comparar el proyecto social venezolano con las políticas y proyectos educativos en Colombia, Ley del Plan de la Patria del 2013 al 2019, debido a la reinterpretación de la Constitución venezolana aprobada en 1999 por el gobierno en ejercicio, no se aprecia correspondencia entre los aspectos declarativos de la Constitución y los programas educativos. Sin embargo, las políticas públicas en Colombia tienen en común el ejecutar una educación gratuita y de calidad que logre formar grandes ciudadanos idóneos, dando así una educación digna. Pregunta número 2. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos de los países más representativos de América Latina y el Caribe? La globalización de este como fenómeno socioeconómico, político y cultural se dará en la segunda mitad del siglo XXI. Esto consigo ha traído como consecuencia imposición a países latinoamericanos que ejecuten estas 3 reformas económicas, políticas y cultural de la corte neoliberal. Todo esto antes mencionado ha generado un cambio en la reforma en la que se ha generado una relación del Estado con las instituciones y la sociedad, sin eximir la globalización impulsada por países como Estados Unidos e Inglaterra. Países que se implementaron de manera organizada la generalización, la reforma, las políticas y las estrategias en los sistemas educativos, citados por Lora y Reséndiz 2003. Lastimosamente, las reformas neoliberales empeoraron aún más los problemas que ya se habían generado en la educación de la región, ya que al momento de disminuir la inversión que se realizó y al minimizar la intervención del Estado en la educación, esto ocasionó mucho más conflicto. Podemos decir que Colombia fue el país que más demoró en implementar el modelo neoliberal en la educación. Esto ocurrió en la década de los años 90, cuando el expresidente Edgar Trujillo estaba en el gobierno. En esta época se da inicio a la implementación de un nuevo modelo económico-político, lo cual se convirtió en ese momento en la directriz de esos tiempos. El neoliberalismo se ha convertido en un referente obligatorio para todos los gobiernos y en la mayoría de los países de América Latina. Diferencias
que hay entre los modelos educativos de los países que no han acogido las políticas neoliberales y los que sí lo han hecho. Se considera que el neoliberal plantea la necesidad de repolitizar la escuela, rescatar el sentido de la política, y este arte pasó a ser un escenario de formación de sujetos políticos. Los países neoliberalistas se basan en la globalización y el mercantilismo. Esto toma a la educación con el objetivo principal de convertirse en un sistema capitalista que se interese más en la parte monetaria que en lo pedagógico, buscando que los estudiantes sean capaces de producir trabajo. Mientras que los países no neoliberales se basan en incluir a sus estudiantes en la toma de decisiones, se centran más en los planes de estudio donde los intereses en la educación sea integral, generando ambientes empáticos basados en tolerancia y garantizando el trato justo para todos, sin importar sus condiciones socioeconómicas, raza, cultura o género. Las ventajas y las desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación en los países con un modelo económico capitalista. Ventajas: promueve la libertad individual, reduce la presión de los maestros, fomenta el pensamiento crítico, genera aumento de la calidad y equidad en la educación, fomenta el desarrollo de la confianza y los estudiantes piensan por sí mismos. Las desventajas que se presentan son desigualdad social, ya que promueve estrategias que tienen impacto social y que generan una gran diferencia en las clases, como por ejemplo, solo los que tienen acceso a servicios privados podrían alcanzar mejor desarrollo profesional, al contrario de los que no tienen acceso, no podrían progresar de igual manera. Esto genera una gran controversia de la calidad y equidad de la educación.